Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta entrega de recogida segura de datos con Excel a nivel básico. Vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Abrimos nuestra hoja de cálculo en la que estamos trabajando y les recuerdo que nuestra hoja de datos hemos cumplimentado hasta 10 pacientes y vemos que se ha ido rellenando los datos y vemos algún dato faltante. Hay algún dato que no se ha rellenado porque se desconocía en ese momento o porque el que ha ingresado los datos pues se le ha olvidado. Antes de pasar a analizarlos exactamente todos estos datos, hemos creado el diccionario. El diccionario de variables es muy importante para que cualquier persona, tanto sea el analista como otros investigadores, sepan cómo introducir los datos y puedan colaborar en introducir de datos y en el análisis de los mismos. Y aquí os recuerdo que definíamos los tipos de variables: categóricas, binarias, numéricas, de fecha, tipo fecha, etcétera. Y los valores permitidos, porque eso también nos ayudará a hacer posteriormente depuración de datos posterior. Y algún comentario, por ejemplo, las variables estas intermedias que se han creado, eliminaremos las variables de número de cigarrillos y nos quedaremos con la final. O el número de copas nos quedaremos con la última. Eliminaríamos la otra por ser redundantes en principio. Y hemos creado una pestaña nueva que le llamamos Missing. Missing son valores perdidos. Le hemos creado una hoja llamada Missing. Vamos a ver esta hoja, cómo es Missing, cómo se rellena esta hoja. Esta hoja de cálculo lo que he hecho ha sido en la primera línea copiar y pegar las variables, excepto la de identificación. Esa no la he puesto porque esa en teoría tiene que estar validada en todos los pacientes. Como habíamos visto, puede ser autonumérica y por lo tanto la he hecho correlativa poniendo la fórmula de la celda anterior más 1. Bien, ¿cómo funciona estos missing? Primero quiero saber cuántos missing hay en cada una de las variables. ¿Cómo hago esto? Pues existe una función llamada contar blanco en Excel, muy interesante, que esa nos va a contar los donde no hay datos. Ni datos, ni letras, ni hay nada. Entonces nos cuenta los missing que hay. ¿De acuerdo? Le decimos, la función consta de contar blanco, nos cuenta cuántos blancos hay y en qué rango le estamos diciendo. Nosotros, por ejemplo, a nuestra variable fecha de inicio, el rango será en otra hoja de datos llamado datos, en la hoja de datos, vamos a la hoja de datos, y el rango que nos va a contar la fecha de inicio va a ser este rango, desde B2 hasta B11. Está mal porque lo estoy arrastrando, le digo que ok y me los cuenta. Simplemente cuando cambie aquí el puntero a una cruz más fina, me permite arrastrar la fórmula al resto de variables. Y ya tengo todos los datos faltantes. Por ejemplo, en el dato peso tengo un faltante, talla tengo 2, en la variable fecha de nacimiento tengo 2, en la variable fuma tengo 1, el número de cigarrillos no tengo ninguna dato faltante, en alcohol tengo una, en gravedad tengo una, etcétera. También me interesa conocer los datos faltantes que existen en cada uno de los individuos, porque muchas veces eliminando un individuo eliminamos muchos datos faltantes. Por lo tanto, ese paciente lo eliminamos del estudio y nos permitirá hacer estudios. Recordemos que normalmente hacemos el estudio con los pacientes que se han recogido todos los datos. Si hay datos faltantes no podemos utilizarlos normalmente, a no ser que decidamos hacerlo y es de difícil justificación. Pero bueno, hay personas que lo hacen, yo no lo recomiendo. Aquí colocamos aquí el ID de los pacientes y el número de los pacientes que hemos recogido. Los hemos copiado y los hemos pegado aquí. ¿Cómo calculamos el número de missing? Pues muy fácil. Utilizamos de nuevo la función contar blanco y le cambiamos el rango de donde tiene que contar. En nuestro caso, iríamos a datos. Datos es el primer paciente,
contaríamos, seleccionamos todos los datos que queremos, de la primera fila serían estos. Le damos a aceptar y nos cuenta los blancos que hay para el primer paciente. Cuando cambia el signo del puntero y se vuelve más fino, los podemos arrastrar y ya nos ha calculado todos los missing que hay. Me voy a hacer referencia, por ejemplo, a estos dos. Vamos a ponerlos en otro color o vamos a resaltarlos así, mejor. Queda mejor resaltado. Nos acercamos y vemos que estos pacientes tienen el paciente número 5 y el paciente número 6. El paciente número 5 tiene 4 datos faltantes y el paciente número 6 tiene 3 datos faltantes. Estos dos pacientes son candidatos a eliminarlos del análisis. ¿Por qué? Porque tienen muchos datos faltantes. También nos puede servir para ahorrar esfuerzo. Es decir, yo si consigo el número de historia número 5 o puedo retrospectivamente, posteriormente, recoger los datos faltantes de este paciente, pues conseguiré más eficiencia en el estudio. Tendré menos datos faltantes. Y esto es todo lo que les quería enseñar con el Excel. Vamos a comprobar cómo recogeríamos. Voy a cerrar aquí, le voy a decir que sí que lo quiero guardar. Y si recuerdan, una vez abrí el SPSS para ver para ver cómo era nuestra base de datos. Voy a abrir la base de datos que hemos creado para ver cómo se ve desde el paquete estadístico. Voy a buscar donde tengo. Le digo que es en Excel, es un Excel, tengo varios de prueba y abro el que hemos creado. Le digo que abra la hoja de datos, recordemos que hay 3 hojas, diccionario, missing y datos, pues solo los datos, que es con los que trabajo, y ya me lo ha abierto y aquí lo tengo todo. Puedo venir a la vista de variables, incluso algunos ya me puede salir en las etiquetas y todo. A mí me gusta más trabajar con las variables, como ya les dije, lo veo más rápido por el simbolito de la A y compruebo y tengo las fechas en formato fecha. Como pueden ver, es como una escala, pero como si fuera un calendario encima, en formato fecha. Otro formato fecha, los formatos de numéricos, el peso y la talla, por ejemplo. El número de cigarrillos me lo ha cogido como categórica, también o como ordinal o como discreta, porque en realidad son discretas, aunque luego las puedo cambiar. Él los tratará como le digamos posteriormente y así me los tratará dando todo. Le podía haber dicho que no me incorporara alguna de las variables, pero simplemente las incorporo y luego ya las eliminaré de las bases de datos, será más fácil. Si dispongo del diccionario, desde luego es mucho más fácil ya definir todas las variables, crear sus valores máximos y mínimos, y con todo eso podremos trabajar e incluso hacerle la depuración de datos en el propio programa paquete estadístico, ya sea en SPSS, ya sea en Stata, en el que ustedes utilicen. Y esto es todo lo que les he querido comentar al respecto. Y no hay mucho más. Esto que hemos creado, este Excel con una serie de variables con muy pocas, se puede crear pues con muchísimas variables. La recomendación siempre es trabajar con base de datos porque permite la validación de la introducción de datos por un lado y por otro lado la introducción segura a través de formularios. A través de formularios el que introduce los datos no lo introduce en forma tabla, que es donde uno más se puede equivocar, sino en forma formulario, como si fuera una encuesta. Y ahí incluso no se ponen valores, sino se ponen ya el lenguaje común. Por ejemplo, sexo, mujer o hombre. Entonces, pinchando en mujer o pinchando en hombre, y así evitamos errores. Otro día, si eso ya nos avanzaremos en ese campo. Muchas gracias por su atención y hasta otra.